Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro Señor. Para ello, por favor, les pido que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Corintios 2:5 dice: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Es el versículo 5, un versículo con una gran cantidad de enseñanza en lo que respecta a la disciplina en la iglesia. El título que nosotros tenemos para este día es La esencia y el propósito de la disciplina. Simplemente es ese, la esencia y el propósito de la disciplina. Yo creo que es útil y he considerado que nosotros, por un breve periodo de tiempo, recordemos de manera somera el trasfondo que vivía la iglesia en la ciudad de Corinto. Recuerden, era una ciudad muy liberal, era una ciudad plagada por cuestiones pecaminosas, era una ciudad que tenía tendencia a la impureza sexual, a la impureza moral. No la iglesia, sino la ciudad. Hay algunos críticos que dicen lo contrario. Yo formo parte de aquellos que dicen, había grandes problemas en la ciudad, pero la iglesia de Corinto era una iglesia hermosa. Pablo amaba la iglesia era obediente y nosotros nos basamos por la evidencia interna de la palabra del Señor. Había gran variedad de pecados de índole sexual, abundaban grandes pecados de índole sexual, era una ciudad inmoral. Eso lo sabemos. Recuerden el término corintianizar. El término corintianizar se deriva de la práctica que tenían algunas personas de referirse a Corintio como el paraíso, como la meca de la prostitución. Entonces, cuando alguien le decía a otra persona, vámonos a corintianizar, simplemente significaba, vamos a la ciudad de Corintios, vamos a prostituirnos, vamos a contratar prostitutas, vamos a entregarnos al libertinaje allí en la ciudad de Corinto. Entonces es bueno que nosotros tengamos ese trasfondo, porque eso tiene que ver en parte con la disciplina que nosotros vamos a considerar en el día de hoy. Y uno de esos pecados, entramos en materia, uno de esos pecados se había introducido en la iglesia, supremamente serio. Cuando el pecado se introduce en la iglesia, o más bien, permítame refrasear eso, cuando los hermanos introducen, le abren las puertas, le dan la bienvenida al pecado en sus vidas, vimos el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. Es decir, el pecado que ustedes traen sobre sus vidas no solamente causa tristeza, no solamente les afecta a ustedes, no solamente causa tristeza a quien les dirige en el amor del Señor, sino, y dice Pablo, sin exagerar de ninguna manera, trae tristeza, trae calamidad sobre toda la congregación. Nosotros debemos entonces aprender a contextualizar bien la palabra. Había algunas personas, o más bien, para hablar en manera específica, una persona había introducido el pecado a la iglesia. ¿Qué es introducir el pecado a la iglesia? Introducir el pecado a la iglesia es levantarse y es decir, vengan, hagan este pecado, o acompáñenme, yo voy y vitupero el nombre del Señor haciendo este pecado. No, ojalá así fuese. No, se introduce el pecado a la iglesia cuando nosotros, siendo parte de la iglesia, le permitimos al pecado entrar en nuestras vidas. Si nosotros somos parte de la iglesia, si nosotros somos un miembro del cuerpo, entonces, por deducción, nosotros, al permitir que el pecado entre a nuestras vidas, también por asociación estamos permitiendo que el pecado entre a la iglesia. ¿Quién puede ver el pecado? Yo no lo puedo ver. Yo solamente puedo ver las consecuencias del pecado.
Yo solamente puedo ver cuando el pecado se empieza a manifestar en la persona. Lamentablemente yo no tengo, ni ninguna otra persona tiene poderes y tiene poder para discernir y para mirar espíritus y para nada de estas cosas. Pero yo solamente veo las consecuencias del pecado. Pero tú sabes si le has dado puerta abierta al pecado. Tú sabes si tú le has dicho al pecado, heme aquí, abrázame, entra en mí, me quiero gozar contigo un poco. Y si eso has hecho, si la conciencia viva y regenerada que Dios te ha dado, te ha apoyado, te ha pinzado y te ha recordado que eres un hijo de Dios y que debes huir del pecado y que debes resistir al diablo, y a pesar de ese recorderis, tú le has dicho al pecado, sí, ven, yo te voy a obedecer, yo me voy a someter a ti. Si eso ha sido así, tú le has dado la bienvenida al pecado a la iglesia. Y es una realidad, hermanos. La iglesia es débil porque nosotros fallamos, porque nosotros pecamos. Ahora, a la pregunta, pero todos fallamos, todos pecamos, entonces todas las iglesias son débiles. No necesariamente. Sí, todos fallamos, todos pecamos, pero hay algunas personas dentro de la iglesia, como era el caso de este personaje en la iglesia de Corintio, que perseveran en el pecado, se mantienen en el pecado, se les llama la atención y de rebeldes continúan en el pecado. La palabra les habla, la predicación toca sus corazones y ellos dicen, no, yo continúo en mi pecado. Quizás porque no ven nada malo, quizás porque no ven que sea un pecado muy grande, o quizás simplemente de mera rebeldía. Han entrado en un estado de desliz espiritual, han entrado en un estado de retroceso espiritual, aún siendo creyentes, que ya el pecado no les parece tanto pecado. Es lamentable. Es lamentable, así entra el pecado a la iglesia y así trae entonces tristeza para la persona, para el pastor y para toda la congregación. Amados, dice Pablo, si alguno me ha causado tristeza, por supuesto que el pecado causa tristeza. Ninguno de ustedes en estos momentos debe estar feliz y debe estar gozoso si sabe que ha pecado, si sabe que está en el pecado o si sabe que persevera en el pecado. ¿Para qué decirnos mentiras? ¿Para qué decir tenemos el gozo del Señor si usted sabe que voluntariamente ha permanecido en el pecado? No se mienta. No trate de contrarrestar la palabra. El pecado trae tristeza, trae aflicción. El pecado debilita. ¿Acaso no nos acordamos de la advertencia del apóstol Pablo cuando nos daba las instrucciones de tomar la cena? Mucho cuidado de que tomen la cena y no examinen sus corazones de manera profunda. Por eso es que muchos duermen y otros están débiles. Amados, una resemblanza de la iglesia en la palabra es un edificio. Si en un edificio una columna está débil, es un problema serio. Dígale usted a un ingeniero, mire, ese edificio tiene 53 pisos, pero una de las columnas está débil. Eso debe causar alarma en el ingeniero. Pero dígale al ingeniero, 2 de las columnas están débiles, y eso va a preocupar al ingeniero. O dígale, 4 están débiles, y el ingeniero va a decir, esto hay que derribarlo por completo. Amados, la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia local, estaremos débiles siempre y cuando las personas persistan voluntariamente en permanecer en el pecado. ¿Cómo el Señor nos va a conceder el don de la instrumentalidad? ¿Cómo el Señor va a atraer a más personas a una iglesia donde hay hermanos deliberadamente y abiertamente en pecado? ¿Qué testimonio es ese para el mundo? ¿Por qué no pensamos en eso? Pero continuemos en materia. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a toda la iglesia, a todos vosotros. Amados, es ciertamente maravilloso ver cómo el Señor nos deja instrucciones
claras, cómo el Señor nos deja patrones, modelos a seguir. Y voy a utilizar este breve paréntesis simplemente para enfatizar, no, ni yo ni ningún otro pastor que haya sido llamado por el Señor, ni ninguna otra iglesia tiene la potestad, ni la capacidad, ni el derecho para cambiar los patrones por la palabra instituidos. Por muy novedosos que sean, por muy apetecibles que sean, por muy hermosos que parezcan ser, no tenemos la potestad de cambiar el patrón. En este caso, el patrón de disciplina que el apóstol Pablo dejó, más en específico en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le entristece el pecado? ¿A usted le entristece el pecado o simplemente el pecado es como una situación que pasa y usted pronto se olvida de él? ¿A usted le entristece ofender a Dios? Hay personas que se llaman cristianas y no les entristece el pecado. Ya lidian también con el pecado, que las personas pecan, continúan profesando a Cristo y el pecado no les da ningún tipo de molestia. El pecado no representa ninguna piedra en el zapato, en el caminar supuestamente cristiano de esta persona. Amados, el pecado debe entristecernos y no de una manera somera, no de una manera superficial. El pecado debe entristecer profundamente al creyente. Hay personas que se han deslizado, hay personas que se han resbalado, creyentes estoy hablando, que se han deslizado, y estas personas están en esa lucha contra el pecado, y las personas, muchas de ellas dicen, pastor, yo no soy creyente, yo no soy cristiano. Entonces cuando uno ve la aflicción, cuando uno ve el pesar, cuando uno quizás pueda ver esas lágrimas y uno sabe que la persona ha luchado y sabe que la persona está batallando y sabe que la persona está orando y la persona se continúa congregando, uno dice, está batallando, está luchando, esa persona está perseverando, esa persona Dios la tiene porque es parte del cuerpo, pero esta persona siente dolor por el pecado. Pero no nos equivoquemos. El dolor por el pecado no es, escúchenme, el dolor por el pecado no es directamente proporcional a la magnitud del pecado. Es decir, si cometemos un pecado muy grande, entonces el dolor debe ser muy grande. Pero si cometemos un pecado muy pequeño, eso no es nada, dale, continúa. No, eso no funciona así. Cualquier pecado debe afligir nuestros corazones y lo debe afligir porque es que estamos ofendiendo con ese acto pecaminoso a quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es que nuestro pecado vitupera, ofende la persona de Cristo, quien nos justificó delante de un Dios que demanda perfección. Si Dios Padre no aceptó el pecado, ¿por qué nosotros sí lo aceptamos? ¿Por qué nosotros sí convivimos en él? Amados, el pecado ofende a Dios y ciertamente debilita a la iglesia. Permítanme ser un poquito más duro con ustedes. ¿Qué pasaría si su hijo trajese objetos robados a su casa? ¿Qué pasaría si su hijo fuese un ladrón y trajese objetos robados a su casa? Voy a ser un poquito más fuerte aún. ¿Qué pasaría si ustedes descubren que sus hijas se han entregado a la prostitución, pero entran y salen de su casa común y corriente? Sería un gran escándalo, ¿cierto? Nuestras casas, mi hijo ladrón, yo no permito, dice un padre normal, yo no permito que un hijo entre cosas robadas a mi casa. Otros quizás dirán, yo no permito que un hijo ladrón viva y siga siendo pillo allá y siga atracando y causando dolor a la gente y viva aquí en medio. Fuera, le dice. Un padre aún más estricto diría, yo no permito, yo te he educado con amor, con cariño, te he dado ejemplo y testimonio. ¿Cómo vienes tú a practicar la prostitución en mi casa, fuera de la casa? ¿Ven? Pero cuando un pecado entra en la iglesia, muchos
son condescendientes. Pero cuando un pecado entra en la iglesia, nosotros no nos importa. Cuando nos toca a nosotros y toca nuestra carne y nuestra casa, nos alarmamos y tomamos medidas al respecto. Pero cuando entra en la iglesia, sí, la ley del embudo. No, mejor no. No, eso no nos importa tanto. Amados, si la disciplina no se ejecuta cuando el pecado entra a la iglesia, esto se convierte en un club mundano como lo es cualquier otro. Precisamente una de las características de la iglesia verdadera de Cristo es que ejerce el poder que Dios le ha dado de disciplinar a quien está en pecado en la iglesia. Y yo les exhorto en el amor del Señor que ustedes comprendan este punto. De la misma manera es cuando usted trae pecados a la casa de Dios. La iglesia se aflige porque somos uno en Cristo. Te lo pruebo. Tú eres un cuerpo, eres uno. Hazte una cortadura en el dedo. Lacérate un brazo. Golpéate la rodilla. Y muchas veces te sirven el almuerzo y tú dices, mejor no quiero. Yo te voy a explicar. A raíz de que eres uno, el dolor que causa la herida o que se estropee una rodilla o que haya otro dolor o un dolor de muelas, por ejemplo, les estoy dando una ilustración bastante gráfica. A pesar de que usted no haya comido en todo el día, ese dolor suprime la necesidad de comer. Usted ya dice, no quiero. Usted tiene hambre, pero usted dice, mejor no quiero. Amado, es así. Somos uno en Cristo. Si nosotros le damos la bienvenida al pecado, el resto del cuerpo no está marchando bien. El resto del cuerpo se va a sentir, se va a afligir. La iglesia se lamenta porque este mal ha entrado. Pero amados, entramos en materia. La iglesia no debe permanecer llorando, ni lamentándose, ni quejándose. La iglesia debe proceder conforme es el modelo bíblico a aplicar la disciplina a quien dice ser parte de la iglesia, pero anda dentro de la iglesia de manera desordenada. El pecado debe llevar disciplina. Ahora, sé que en muchos está la siguiente pregunta, pero entonces en cualquier pecado, yo los quiero llevar a Gálatas 5:19. Estos son los pecados que traen disciplina de manera automática, por así decirlo, dentro del cuerpo de Cristo. Gálatas 5:19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y escuchen lo hermoso, y cosas semejantes. No falta, gracias al Señor por la palabra inspirada del Señor a través del apóstol Pablo, no faltará el vivo que diga, bueno, yo estoy consumiendo drogas, pero Gálatas 5:19 no me habla de eso. Bendito sea nuestro Señor que inspiró al apóstol Pablo a escribir, y cosas semejantes. Entonces aquí tenemos el patrón. Ese tipo de pecados florece en la iglesia y hay que restringirlo de inmediato a través de la disciplina. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Miren lo hermoso. Miren, yo quiero que aprecien. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. El apóstol Pablo dice, el castigo que se le fue impuesto a tal persona ya es suficiente. Amados, yo quisiera llevarlos, pero por razones de tiempo no lo puedo hacer. Quienes de ustedes deseen adentrar un poquito más en este tema, les recomiendo que vayan a 1 Corintios capítulo 5. Ahí el apóstol Pablo habla en detalle del porqué de la disciplina. 1 Corintios capítulo 5. Entonces nosotros continuamos. A esta persona le habían disciplinado. Muchas personas dicen que era una persona
que enseñaba en la iglesia, otras personas dicen que era común y corriente. Eso es irrelevante, ustedes conocen mi perspectiva. Yo no voy a hacer conjeturas ni voy a tomar puntos de vista dogmáticos cuando nosotros no tenemos los argumentos a ciencia cierta para tomar una perspectiva al respecto. Simplemente digamos, había un pecado de índole moral y entonces Pablo dice en el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aquí vemos dos aspectos de la disciplina. ¿Quién impone la disciplina y cómo se impone la disciplina? ¿Quién impone la disciplina? Bueno, ciertamente después de haber seguido el patrón, y ahora lo veremos si tenemos tiempo, de Mateo capítulo 18, es decir, hablar con el hermano. Si el hermano no obedece, traed a 2 testigos. Si no hay cambio en la vida del hermano, se le dice a la iglesia, y si el hermano no reacciona, entonces se le aplica la disciplina. Una vez este patrón se ha seguido, entonces nos preguntamos, ¿quién administra la disciplina y cómo? Bueno, la disciplina la administra la iglesia. El Señor le ha dado la potestad al cuerpo de Cristo de administrar la disciplina. Nosotros tenemos la potestad de administrar disciplina. En otras palabras, Dios le ha conferido a la iglesia local el poder, escúchenme, hablándolo en términos un poco católicos, si ustedes me lo permiten, el poder de excomulgar a las personas. Ese poder lo tiene la iglesia local. La iglesia local tiene el poder de decirle a una persona, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora, hay procedimientos internos dentro de las iglesias y hay manera de hacerlos. En esta iglesia, el pastor es quien se encarga de amonestarlos, de hacer el seguimiento. Y por último, escúchenme, el pastor no es el que dice, una persona está en disciplina. Es la iglesia, y en la Biblia de las Américas hay un punto importante. En la Biblia de las Américas dice la mayoría, y es verdad, debe ser así. La mayoría, esa es la manera como se administra. La mayoría de la iglesia deben atender el consejo del pastor y deben votar unánimemente para que esa persona sea expulsada. Son cuestiones de carácter técnico, pero son cuestiones esenciales para que ustedes las conozcan. Por cierto, abriendo un paréntesis, la disciplina que se administró en esta iglesia hace 3 meses fue una disciplina que siguió las normas, fue una disciplina donde las personas desafortunadamente no estuvieron presentes y fue una disciplina que sí está sin tacha y sin mancha alguna delante de estos. Para quien de ustedes me pregunten, pero nosotros no votamos, simplemente nosotros no votamos porque las personas que estaban sujetas a disciplina ni siquiera se accedieron a seguir los procedimientos de Mateo capítulo 18. Por ende, hablándolo bíblicamente, rehusaron su derecho a la defensa por completo. Entonces la iglesia en ese punto debe mantenerlos como publicanos o como personas que no son hermanos de Cristo. Estas son cuestiones técnicas, son cuestiones que es necesario saberlas para que cuando nosotros, Dios no lo permita, nos toque volver a ejercer la disciplina, esos puntos estén claros con todos ustedes. Entonces, decíamos, la iglesia, la Biblia de las Américas dice por mayoría. Entonces, la iglesia por mayoría, y eso está explícito en la constitución de la iglesia, que por cierto ya estamos a punto de terminar. La iglesia por mayoría debe aprobar el consejo del pastor para que a una persona se le retire de la membresía de la iglesia. Vamos al versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. En el versículo 7 el apóstol Pablo dice, ya es hora de que reciba consuelo, ya es tiempo, ya fue disciplinado, ya dio, como dijo Juan el Bautista, ya dio frutos dignos de arrepentimiento. Ya está bien. Que no se nos vaya la mano, porque la disciplina es necesaria, pero si la disciplina no se sabe administrar conforme a la Biblia, puede perturbar a la persona, puede aún perturbar más la iglesia. Entonces por eso es algo
tan delicado. Versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí vemos una vez más 3 aspectos de la disciplina: la duración, cómo se revoca y, escúcheme, las marcas de un verdadero creyente que está en disciplina. Miren lo hermoso. La duración, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo entonces la disciplina debe cesar? ¿Cuándo entonces se le debe restituir al cuerpo de Cristo? ¿Cuándo? Amados, Dios, hay muchas personas que dicen, pero nadie puede ver eso, porque nadie puede ver los corazones. Claro que sí, pero Dios le ha dado a la iglesia la gracia junta de discernir cuando haya habido arrepentimiento en una persona. Entonces, el tiempo para la restitución es cuando los frutos de la vida de esa persona sean evidentes. Ya no son frutos de los que leímos en Gálatas, ahora son frutos los del Espíritu de nuevo. Cuando sea evidente que los frutos que está dando esa persona, que las conversaciones, que su vida, que sus obras, cuando sea evidente que esos frutos reflejan el carácter cristiano. En ese momento, la iglesia debe intervenir, la iglesia se debe reunir y de nuevo, por mayoría, se debe votar por la inclusión, por la restitución de la persona expulsada a la congregación. Pero miren la marca del creyente, es hermoso. ¿Ustedes no les ha pasado, o no han escuchado, o no han visto? Hay administración de disciplina, y los que van a ser disciplinados, se desaparecen como el vapor. Las personas son disciplinadas y vienen a la iglesia 1 o 2 semanas y otra vez, como por arte de magia, no se vuelven a aparecer. Amados, ¿quieren que les confiese, o más bien, por qué no permitimos que la palabra nos hable y nos explique que cuando un creyente es disciplinado, una de las marcas indelebles del creyente es que el creyente aún se congrega, aún persevera, aún alaba al Señor, aún a pesar de que ha sido legalmente destituido de los privilegios de la iglesia, aún se siente parte del cuerpo de Cristo. No se va, no huye, no se va resentido. Claro, está triste, está acongojado, no siente los privilegios, no puede participar de la cena del Señor. No hay gracia fluyendo a través de la participación de este medio de gracia, pero aún se siente parte del cuerpo, y aún persevera, y aún está con los hermanos, y aún se congrega. Y eso lo dice el apóstol Pablo: consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo está diciendo: restituidle entre vosotros, recordadle públicamente. Públicamente lo avergonzaste, públicamente lo sacaste de la iglesia, ahora reunidos y recordadle públicamente de vuestro amor para con él. Amados, qué hermosa es la disciplina. Movámonos hacia la conclusión, por así decirlo, viendo unos aspectos de la disciplina y entrando un poquito en Mateo capítulo 18. La disciplina, punto número 1, debe ser administrada por la autoridad, con autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad en este caso es el cuerpo de Cristo, la autoridad es la iglesia, pero debe ser administrada con la autoridad que a la iglesia le es conferida. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice: en el nombre de nuestro, miren las palabras, en el nombre, con la autoridad, en representación de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder que os ha conferido, y administrad orden y disciplina dentro de la congregación. Es cosa muy seria. Dicen unos,
Yo no me someto a los hombres, yo me someto a Cristo, pero yo no me someto a los hombres. Es la mentira más grande y más tonta de este mundo posmodernista. Quien no se puede someter a unos meros mortales imperfectos y pecadores también, quien no se puede someter a esto, porque ellos están siendo obedientes al modelo de Cristo, jamás se puede someter a Cristo. Debe ser administrada por la autoridad que es la iglesia y con autoridad, con firmeza. Firmeza no significa exasperar, no, con firmeza. Debe ser administrada siguiendo el procedimiento de Mateo 18:15. Vamos a Mateo 18:15, les pido por favor brevemente. Vamos a ver los 5 pasos, por así decirlo. Unos dicen 3, otros dicen 4. Es irrelevante, solamente veamos la esencia. Primer paso, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Si el hermano te queda mal, por así decirlo, si el hermano no te saluda y eso te ha molestado, si el hermano quizás fue un poquito descortés contigo. Oiga, pastor, el hermano hizo esto, disciplínelo. No. Ve, reúnete con él y dile, son hermanos en Cristo. Dile, mira, confieso que quizás esa no fue la manera más cordial y yo te exhorto en el amor del Señor, quizás a que tú puedas considerar un poco esto. Entonces, pues te lo digo en el amor del Señor. Si el otro es hermano en el Señor, se va a sentir complacido, va a estar gozoso de que otro hermano se haya acercado a él, a hablarle en el amor del Señor, con el amor del Señor y a recalcarle una ofensa quizás que puede perjudicar a otros hermanos. ¿Ven la esencia del amor? Evitemos maximizar problemas menores. Si hay problemas menores, tratémoslos de arreglar entre nosotros mismos. Ahora, ¿cuáles son los problemas que de inmediato usted debe estar? O escúchenme, de inmediato usted debe estar alerta y usted los debe compartir con el pastor para que el pastor a partir de ese punto tome cartas en el asunto. Son todos los pecados de los que hablábamos ahora: idolatría, fornicación, inmundicia, adulterio. Si usted sabe de alguien que viene a la congregación y que está presentando estas cosas, no se lo proclame a todas las personas, no se lo proclame al amiguito, no se lo proclame al hermano que usted más ama. Diríjase humildemente al pastor y háblele de manera callada al pastor, pero no avergüence a la otra persona y no se exalte el conducto regular. Herejías, disensiones, iras, pleitos, contiendas, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a esta, acérquese de inmediato al pastor. Usted no está quedando como un chismoso, usted está preservando también la unidad del cuerpo de Cristo, pero acérquese no con un espíritu diciendo, yo soy mejor pastor, mire lo que pasó allí. No, dice la palabra, examínese usted primero, no vaya a ser que por estar señalando el pecado de otra persona, usted también esté en el mismo o en similares pecados y usted venga a ser el avergonzado en este caso. Entonces, examinémonos, pidamos perdón, de verdad pidamos perdón, pero traigamos estas cuestiones al pastor. Entonces, el primer paso es tratar de arreglar las cosas, si se pueden, de una manera cordial, de una manera entre hermanos. Pero debe primar, eso es muy importante, en el primer paso de la disciplina eclesiástica, debe primar el espíritu de Gálatas 6:1. Nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote primero a ti, no sea que tú también seáis tentados. O sea, si son cuestiones menores, hablad con el hermano. Gánate al hermano, muéstrale el amor que hay en Cristo, en ti, muéstraselo al hermano. Si son cuestiones de plana mayor, de los pecados de Gálatas 5:19, ve y habla con el pastor, pero considerándote a ti primero.
Entonces, tengamos en cuenta esto. Si el primer paso no arroja frutos de cambio, tenemos que movernos hacia el segundo. Eso lo encontramos en el versículo 16 de Mateo 18. Mas si no te oyere, es decir, si sacase excusas, es decir, si se justificase por sus acciones pecaminosas, si esto sucediese, cuando tú tratas de amonestarle en el amor del Señor, cuando tú tratas de decirle, mira, esto sucede, cuando esto sucede, entonces dice la palabra, toma a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tengamos cuidado. Entonces, en el segundo paso, nosotros debemos tener a testigos. Ustedes no son llamados a administrar la disciplina. En este paso, estrictamente a partir de este paso, el pastor debe tener el control de esta situación. Yo no quiero que ahorita ustedes se vuelvan los policías del templo. Venga, buscando a 2 o 3 testigos para ir a incriminar al hermano. No. Es el pastor quien toma las cartas en el asunto, es el pastor quien buscará a los testigos, es el pastor quien dirige, y a lo último, cuando el pastor haya concluido todos estos pasos, somos nosotros como iglesia los que por mayoría votaremos sí. Sacamos, no echamos del local, eso no se puede hacer, este es un lugar de adoración pública, pero sí sacamos de la comunión a un hermano por no haberse arrepentido. Pero sucede que hay veces que ni aún con testigos la persona viene a un humilde arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Entramos al tercer paso. Si no los oyere a ellos, decidlo a toda la congregación reunida. Ese es el tercer paso. Mire, es un conducto regular. Vamos en orden. Y sucede que pueden haber casos donde ni aún a la congregación reunida les haga caso. Y ahí es cuando nosotros tomamos la determinación de excluirlo de nuestra comunión. Está bienvenido a la iglesia, no le vamos a impedir la entrada al templo, pero lo excluimos de la cena del Señor, lo excluimos de los privilegios que tiene la iglesia local de Cristo. Y miren, como si todo esto fuese poco, aunque no se repitan las mismas palabras, nosotros, yo como pastor, debo entregar esa persona a Satanás. Ya les voy a explicar qué significa esto. Esto es muy delicado. Debo entregarlo a Satanás. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente: que si no le ha hecho caso, si no se ha arrepentido cuando el hermano vino en el amor del Señor, que si no se ha arrepentido cuando 2 o 3 hermanos vinieron en el amor del Señor, que si no se ha arrepentido cuando el cuerpo local, cuando la iglesia local vino en el amor del Señor y lo llamó al arrepentimiento, que si no se ha arrepentido, entonces nosotros oficialmente le entregamos a Satanás. Es decir, usted quiere permanecer en el pecado, usted quiere continuar ofendiendo al Señor, entonces continúe con Satanás y diviértase y tenga mucha diversión con él, porque como usted no ha querido regresarse en arrepentimiento a Cristo, entonces quédese allá. Eso es lo que significa. Es decir, si usted no se ha arrepentido, bueno, la característica de los hijos de Satanás es 1, que no se arrepienten, y 2, que no confían en Cristo. Entonces, quienes no se arrepienten, quédese con Satanás entonces. Nosotros nos quedamos con Cristo, usted quédese con Satanás. Una vez más, aunque estas palabras no sean dichas literalmente en la administración de la disciplina, eso es lo que significa cuando una persona, cuando un creyente es sacado de la membresía de una iglesia, es disciplinado en el Señor a causa de la falta de arrepentimiento. Amados, cerremos diciendo las razones de la disciplina. Concluyamos simplemente con esto. Las razones de la disciplina en verdad son 3. 1, honrar al Señor en obediencia. El apóstol Pablo en el versículo 9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Obviamente los corintios habían obedecido. Nosotros demostramos en una administración de disciplina que nosotros como iglesia nos importa primero honrar al Señor en obediencia.
Entonces ese es el punto número 1. La razón por la que se administra la disciplina es, 1, porque nosotros debemos buscar glorificar y honrar al Señor a través de la obediencia de la palabra. La segunda razón por la que se administra la disciplina, porque debemos proteger la integridad y la unidad en el cuerpo de Cristo. Si un pastor no admite o no aplica disciplina, sálgase de esa iglesia. Lo digo a los 4 vientos y lo digo sin titubear. Si un pastor es negligente a la disciplina, ese pastor no ha sido llamado por Cristo o ese pastor tiene un serio problema de juicio. Precisamente es la iglesia el instrumento de Dios para disciplinar. Bueno, obviamente Dios también disciplina a su propia manera y en su propia providencia de manera interna. De tal manera de que quienes están en pecado y andan en pecado en medio de la iglesia se van a llevar 2 disciplinas. Esa interna, por así decirlo, que es la que administra la iglesia, y la externa, que son reprensiones que le quedan en la potestad del Señor, como Él lo considere correcto y justo. Entonces el segundo punto es: la disciplina se debe administrar para que la persona que está en desobediencia no comience a ser ejemplo de desobediencia a quienes están amando a andar en obediencia. Debemos preservar la unidad de la iglesia y para eso debemos entonces administrar la disciplina. Y el tercer punto, debemos buscar la restitución de esa persona. Si es un genuino creyente, créanme que Dios le va a dar la gracia para arrepentirse, créanme que Dios le va a dar la gracia para entender su pecado, créanme que Dios le va a dar la gracia para sentir que ha ofendido al Dios que lo salvó, y créanme que la disciplina que fue instituida en su contra va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque nos dice Romanos 8:28, a los creyentes todo lo que sucede les obra para bien. Aún cuando nosotros pecamos y somos disciplinados, la disciplina hará del creyente un mejor creyente. Entonces, cuando a la persona se le aplica la disciplina y sale despavorido de aquí, nosotros como iglesia decimos: quizás esa persona jamás fue creyente. Amados, la disciplina la debemos impartir como testimonio al mundo. Vivimos en un mundo donde la iglesia no influencia de manera positiva al mundo, porque el mundo ha influenciado de manera negativa a la iglesia. El mundo tiene la libertad de sembrar el pecado en los creyentes, y la iglesia, negligente a la palabra, no instituye la disciplina para erradicar el pecado de en medio de los creyentes. Entonces, la disciplina es para la honra del Señor, para el cuidado y la unidad de la iglesia, para la restitución de la persona que es disciplinada y, en última de cuenta, para testimonio en el mundo. Amados, hemos terminado esta breve porción, este breve pasaje. Espero que la cuestión de la disciplina eclesiástica haya quedado en claro, o al menos que los simientes hayan quedado claros. Roguémosle al Señor por nuestro pecado, roguémosle al Señor para que podamos examinarnos a diario, roguémosle al Señor para que entendamos que nuestro pecado no solamente tiene consecuencias en el ámbito personal, sino en el círculo donde nos movemos, es decir, en la iglesia de Cristo. Pidamos perdón al Señor sinceramente. Dios no desprecia un corazón humillado. Tengamos entonces el deseo y el aliento de continuar adelante en obediencia y recordemos, hagámoslo todo para la gloria y honra del Señor. Si ves un problema leve en un hermano, acércate a él. Redargúyelo en amor, no creyéndote mejor, redargúyelo en amor. Pero si el problema es uno de los que describe Gálatas 5:19, ven al pastor, examínate, habla con él y comencemos a orar para que el Señor proteja a la iglesia. Quiera el Señor entonces guardarnos, quiera el Señor bendecirnos, quiera el Señor protegernos, quiera el Señor evitar que nuestro pecado se exprese de una manera que contriste el cuerpo de Cristo. Quiera el Señor darnos la gracia para amarle, para amar la iglesia.
Amén.